Entonces, como les decía, vamos a seguir trabajando con contenidos de lógica, ¿sí? Y ahora nos vamos a abocar a ver los tipos de razonamiento y las demostraciones, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de razonamiento, que son el inductivo y el deductivo, y después también dos tipos de demostraciones, que son las demostraciones directas y las demostraciones indirectas. Dentro de las indirectas vamos a ver tres tipos de demostraciones indirectas. ¿Está bien? Seguramente hoy solamente nos vamos a quedar con la parte de razonamiento inductivo y deductivo, y la próxima clase vamos a ver todo lo que es relacionado con demostración. ¿Está bien? Es un pantallazo general y van a ver que esto después les va apareciendo en todas las materias, ¿sí? Las demostraciones, los razonamientos. Está bien, está totalmente vinculado con lo que van a hacer en todos los espacios de la carrera, por lo menos los específicos, ¿sí? Voy a leer la introducción y un poquito la definición y después lo vamos a charlar un poco. Dice, hay dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Una manera de diferenciar uno de otro, aunque no del todo acertada, es que en los primeros se va de lo general a lo particular. Por ejemplo, como cuando se pasa del enunciado todo inglés es europeo al enunciado algún inglés es europeo. Mientras que en los segundos es a la inversa, como cuando se pasa del enunciado este cuervo y este y este y este son negros, al enunciado todos los cuervos son negros. Bien, entonces como les decía recién, vamos a trabajar con dos tipos de razonamiento, ¿sí? Que son el deductivo y el inductivo. Y dicho de una forma muy superficial, en el deductivo se estaría pasando siempre de lo general a lo particular y en el inductivo es a la inversa. ¿Está bien? Fíjense que si yo digo todo inglés es europeo, ¿está? Estoy pasando de una generalización porque estoy usando la palabra todo. Toda persona que sea inglés va a ser europea. ¿Está bien? Y paso a algo particular porque digo algún inglés es europeo. Nosotros estos símbolos, lo último que usamos fue la inclusión de estos símbolos, el para todo y el existe. O sea, cuando yo digo todo me estoy refiriendo a un para todo, y cuando digo alguno estoy hablando de que existe alguno que verifica esto. ¿Está bien? O sea, engancha exactamente donde dejamos la última clase teórica antes del parcial. Entonces decía, bueno, en este razonamiento deductivo pasé de algo general, decir que todos los ingleses verifican esta propiedad, a decir que alguno lo cumple. ¿Sí? Si todos lo cumplían, por lógica, alguno lo va a cumplir. ¿Está bien? Entonces yo puedo inferir este enunciado de este otro, ¿sí? Porque este era general y este es un caso particular. Entonces, eso es el razonamiento deductivo. Ahora, el otro es a la inversa, porque yo miro un cuervo y veo que es negro, miro otro, observo otro, y veo que su característica del color es que es negro, y observo otro y lo mismo, y otro. Bueno, entonces, ¿qué conclusión saco? Bueno, todos deben ser negros. ¿Está bien? Eso es un razonamiento inductivo. Pasar de casos particulares a lo general. Se relaciona más con el pensamiento de las ciencias, ¿no? Que es experimental. Entonces va probando con muchos casos hasta poder inferir una generalidad, ¿sí? Mientras que el primero se relaciona directamente con el pensamiento matemático, ¿sí? Ok. Vamos a ver primero un poquito el razonamiento inductivo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, o vamos bien? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Vamos, Vamos. no, profe, ninguna. Ok, sigo entonces. Estoy pensando que el otro día vi la foto de un cuervo albino, ¿sí? Sí, no sé, yo la otra vez mi nene estaba estudiando para naturales y habíamos visto en un video, le hicieron ver que decía que la pantera, ¿no es cierto? Al final no es otra especie, sino que sería como un caso de que es albino, pero es al revés. O sea, un albino, pero en vez de ser blanco es negro. O sea, tiene una característica en la piel que en vez de ser como pertenece a la especie de los leopardos. Entonces, en vez de tener la piel toda como el leopardo, así manchada, la tiene toda negra, ¿sí? Pero eso sería como un caso de albinismo, pero al revés, en vez de blanco, negro.
¿Está bien? Entonces hay casos de eso, ¿sí? ¿Está bien? Son excepciones a la regla. ¿Está bien? Como tu cuervo que es albino o la pantera que es un caso particular. ¿Está bien? Pero eso pasa en las ciencias. ¿Está bien? Ok, vamos a lo nuestro. Dejemos un ratito de lado los cuervos, que no son el eje de la cuestión acá. Las panteras tampoco. Bien, entonces el razonamiento inductivo. El razonamiento es el proceso mediante el cual se sacan conclusiones a partir de la información. Por ejemplo, esa. Observamos muchos cuervos negros y inferimos que todos eran negros, ¿sí? En ocasiones la gente saca conclusiones basadas en sus propias observaciones. Al observar varias veces que una acción produce el mismo resultado, se concluye en general que esa acción tendrá siempre el mismo resultado. A esta clase de razonamiento se le llama razonamiento inductivo. Y a la conclusión que se saca del razonamiento inductivo se le llama generalización. ¿Está bien? O sea, vamos observando que algo se repite, siempre pasa lo mismo, y decimos, bueno, sacamos esta generalización que es la conclusión de este razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo consta de dos pasos. El primer paso, el paso 1, se observa que una propiedad es verdadera para cada caso que se verifica. En el ejemplo del cuervo sería, bueno, miro un cuervo, se verifica la propiedad. Observo otro, se verifica la propiedad. Observo otro, ahí estoy en el paso 1. Paso 2, dado que la propiedad es verdadera en todos los casos verificados, se concluye que es verdadera para todos los demás casos y se establece una generalización. ¿Está bien? Obviamente que en el caso de la ciencia no es que porque observen 2 o 3 van a sacar una generalización, ¿está bien? A la base de un método que permite hacerlo, no es que porque veo 2 o 3 ya saco conclusiones, ¿sí? Pero a lo que voy yo es a la idea de cómo, ¿sí?, se lleva a cabo este razonamiento. ¿Sí? De muchas observaciones puedo sacar una generalización. Fíjense esto. Sumar los ángulos interiores de los siguientes triángulos. Tengo un triángulo que tiene como ángulos interiores estos tres. El A vale 30 grados, el ángulo B vale 107 grados y el ángulo C vale 43 grados. Después otro, donde el ángulo A vale 60, el B vale 60, el C vale 60. Y el tercero, donde los ángulos miden 90 grados, 20 grados y 70 grados respectivamente. ¿Sí? Entonces, de acá, la generalización que se puede sacar es que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Bueno, si yo sumo estos 3, da 180, sumo estos 3, da 180, sumo estos 3, da 180. ¿Está bien? Entonces, bueno, y así podría seguir, ¿está bien? Probando con más triángulos y podría generalizar bueno, se ve que la suma siempre da 180. ¿Estamos? Otro ejemplo. Si se suman los números impares desde 1, se obtiene un patrón. Fíjense, 1 más 3 da 4. 1 más 3 más 5 da 9. 1 más 3 más 5 más 7 da 16. Y así seguimos. Agrego el impar que sigue, da 25. 1 más da 36. Fíjense que todos los números, ¿sí?, son cuadrados perfectos, porque este es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo puedo observar que si sumo números impares, ¿está bien?, el resultado va a ser un cuadrado perfecto. ¿Está bien? Entonces se puede concluir entonces que la suma de cualquier cantidad de números impares positivos consecutivos, comenzando desde el 1, es un cuadrado perfecto. ¿Estamos? Esta propiedad la vamos a probar más adelante como una propiedad de los números naturales. ¿Está bien? Pero vamos a hacer una demostración en ese caso. Observación. El razonamiento inductivo solo lleva a predicciones o conjeturas. Una conjetura se convierte en un hecho matemático o teorema solo si alguien demuestra que es la conclusión de un razonamiento deductivo. ¿Qué estoy diciendo acá? Que siempre que estemos en matemáticas, para demostrar que algo es válido, vamos a hacer uso del razonamiento deductivo, ¿sí?, que es el que viene ahora. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Sí, profe. Continúo, pues ya paso al otro, ¿sí? Bien, razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, también llamado demostración o prueba, es el razonar a partir de hechos demostrados, utilizando pasos lógicamente válidos para llegar a una conclusión. Los matemáticos utilizan la demostración para verificar que una conjetura es verdadera para todos los casos. La demostración es una de las ramas más potentes de la matemática. La tesis de un teorema demostrado no es algo subjetivo.
Si una afirmación o negación queda probada, alcanza valor universal y pasa al nivel de lo verdadero. ¿Está bien? Entonces, yo una vez que demuestro una propiedad, listo, ya no hay más dudas de que eso es verdadero. Y también voy a saber para qué caso se cumple. Por ejemplo, algo conocido por ustedes, el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Bueno, alguien demostró que ese teorema era válido para todos los triángulos. Los triángulos rectángulos, obviamente, ¿no? Si el triángulo no es rectángulo, la cosa no funciona. Pero eso ya está demostrado. Entonces, como eso ya está demostrado, pasa como dice acá. Alcanza el valor universal y pasa al nivel de lo verdadero. Algo que ya sabemos que es cierto. ¿Está bien? Ahora, ustedes, alumnos, ¿probaron ya que es válido el teorema de Pitágoras? No. Sí, haciendo ejercicios. No me digan los que ya hicieron geometrías que recursan geometría porque no tiene chiste, ¿no? Obvio que lo hicieron ahí conmigo en la materia. Es una cosa que se ha pedido, pero me refiero. Supongamos ¿Cuál es el que se metía a la pileta? ¿El que se metía a la pileta y el agua que desbordaba? No. No, ¿cuál es? Yo no me pienso ahora, estoy confundida. Bien, eso es Arquímedes lo que estás diciendo. No, el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa, que en un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Está bien, sí. Esto se me fue una propiedad de la física. No importa, está bien. Está bueno que preguntes, porque si no es como que estoy hablando y si no sabes de qué estoy hablando no me siguen el hilo. Teorema de Pitágoras lo dije porque en general es súper conocido, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, siempre que el triángulo sea rectángulo. Eso lo han visto en el secundario, lo tienen que haber usado y haber hecho ejercicios. En el secundario nunca demostraron que ese teorema era válido. Bueno, ahí el profesor dijo esto vale, listo, le hacemos las cuentas, lo probamos, ¿está bien? Ahora, si lo miramos desde una propiedad matemática, para que eso sea válido y yo lo pueda usar, tengo que demostrar que es cierto, que es válido. De hecho, después en geometría va a llegar un momento en que lo vamos a demostrar, ¿está bien? Ya ni me acuerdo por dónde andamos en geometría, pero va a llegar un momento que vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. Vamos a decir, bueno, ahora sí lo puedo usar, porque sé que es válido. ¿Está bien? Antes lo estaban usando por fe didáctica, porque un profesor les dijo que era válido y listo, lo usaban. Bueno, entonces, no es así como ocurre en la matemática. Si yo quiero usar algo, bueno, tengo que demostrar que ese algo que quiero usar es cierto y es verdadero. ¿Está bien? ¿Y cómo Sí. Puede ser también, por ejemplo, una propiedad que se me viene ahora, por ejemplo, la del elemento neutro en algunas operaciones. Eso también se puede, es algo que usamos como verdadero, pero no lo demostramos antes. Claro, bueno, pero hasta ahora la mayoría de las cosas que usen no las demostraron nunca. ¿Está bien? Recién ahora van a empezar a demostrar cosas, ¿sí? Pero previo a eso... Yo me acuerdo que demostramos recién a fin de año, por ahí. ¿En el secundario me estás diciendo? No, en Geometría 1. ¿Otra cursada que estabas haciendo, perdón? Sí, acá en Rawson. Ah, bien. Bueno, la idea es que empiecen a demostrar en breve, ¿sí? No vamos a esperar a que se haga al fin de año, vamos a tratar que sea antes, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea. Empecemos a demostrar un poco antes, cosa de que lleguemos a fin de año, que ya con las ideas más claras. Yo lo que voy a hacer es como una conjunción entre lo que vemos acá en álgebra con lo que vemos en geometría, ¿sí? Y en geometría vamos a demostrar mucho más que acá en álgebra. ¿Está bien? O por lo menos con otros métodos, ¿sí? Eso va a ocurrir en breve, no se preocupe, va a pasar, ¿sí? Pero la idea es que uno tiene que demostrar, uno como matemático, ¿sí? Está obligado a demostrar que todo lo que dice es cierto. Porque ¿cómo me convenzo yo de que esto pasa así? Bueno, porque lo demostré. Y eso ahora digo, listo, ya está demostrado, entonces es cierto. Y si no lo demostré yo, busco una demostración para decir, esto vale. ¿Está bien? Bueno, ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por medio de este razonamiento deductivo que decimos, bueno, ¿cómo pasamos? Bien, todo eso, para poder hacerlo, lo vamos a hacer mediante las demostraciones, ¿sí? Entonces, definición. Se entiende por razonamiento deductivo la aseveración de una cierta proposición, que es la conclusión,
que se obtiene de otras proposiciones que son las premisas. Un razonamiento se dice válido si y solo si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Esto es, siempre que todas las premisas sean verdaderas, la conclusión será también verdadera. Bueno, parece un trabalengua, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por razonamiento deductivo? Una proposición, ¿sí?, que se obtiene de otras. Ahí lo dije más sintético, ¿está bien? O sea, va a haber unas proposiciones como veníamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Lo primero que vimos en esta materia, cuando empezamos en marzo, fueron las proposiciones. No las vimos al cohete, ¿sí? No era porque yo tenía ganas de hincharles con algo. Es porque la vamos a usar todo el tiempo. El teorema de Pitágoras, igual es una proposición. ¿Está bien? Es una aseveración de algo. Es una declaración, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la definición de proposición? Que la vimos Sí, una oración declarativa de la que se puede determinar el valor de verdad. Claro, exactamente. Bueno, esas mismas, así tan lindo como lo dijo ella, tal cual, está bien, son las que van a estar acá en este razonamiento. O sea, va a haber unas que son las premisas y otras que es la conclusión. Y lo que yo quiero hacer es decir que esta conclusión, la proposición que es la conclusión, se obtiene de las premisas, las puedo deducir de las premisas. Fíjense que en el ejemplo, aunque muy sencillo, esperen que estoy un poquito más arriba, de todo inglés es europeo a algún inglés es europeo, ¿está bien? Esta sería la conclusión, esta es la premisa. Hay una sola premisa, puede haber una, puede haber varias, ¿está bien? De esta conclusión, ¿la puedo deducir, la puedo obtener de esta? O sea, esta proposición, ¿la puedo obtener de esta proposición? Y sí, porque si esta es verdadera, y esta también va a ser verdadera. Si todos los ingleses son europeos, alguno en particular, y sí, va a ser verdadero. ¿Se entiende esa idea? ¿O necesitan que repita? Bien. Entonces, No, profe, ¿puedes repetir? Porque yo me perdí. ¿Puedes repetir, profe? dale, ahí lo repito. Y Tomás, no sé qué me ibas a decir. Te iba a decir que igualmente si decís algún inglés no es europeo, también está correcto, ¿no? O sea, igualmente ¿Yo sería podría deducir? sería lo mismo. Algún inglés Sí. no europeo lo podría deducir como que es falso. Si los ingleses son europeos, Pero dije que algún inglés no es europeo. Es como la negativa de la conclusión de... No. pero si nació en Inglaterra es europeo. No hay lógica. Sí, pero puede ser Después algún inglés. discutir con- No, pare. Sí, espera, espera. Si es inglés, es europeo porque Inglaterra está en Europa. Eso sí. Pero el quid de la cuestión no es ese. El quid de la cuestión es que si yo a esto lo puedo deducir de esto. Más allá de si está bien. Si conocen de geografía o no. No se trata de eso, se trata de otra cosa. Este todo quiere decir que todo el que sea inglés claramente es europeo. Y este algún no es una negación. Es que estoy tomando alguno de esos. Es como que agarro un inglés en particular. Agarremos un inglés, a ver qué inglés conocen. Un inglés que sea conocido. Hugh ¿Elton Grant. John? Hugh Grant, Elton John. Bueno. ¿Sí? Son ingleses. Tenemos dos. No sé, la reina. El rey no porque ya pasó para... El príncipe Carlos. No sé por qué me fui para la monarquía. ¿Sí? Algún... No sé, futbolista. No conozco mucho de fútbol. Beckham o Rooney. Dale, Beckham. Mick Jagger, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, ponele. Tengo ahí unos cuantos. Todos esos son ingleses, entonces son europeos. Ahora agarremos uno solo de esos. ¿Sí? Elton John. Agarro a Elton John. Bueno, es uno. ¿Es algún? Sí, es uno. Algún quiere decir alguno de todos los que tengo, ¿sí? 1, 2, 3 de esos que tengo. Agarro uno. Bueno, se verifica que es europeo. Solo porque es inglés, porque todos los ingleses son europeos. En ese sentido es la cosa. A ver, Tomás, este algún no es la negación. Sí, no, mi pregunta era de que como dice algún inglés europeo, suponiendo de que
alguno, por más de que tenga la nacionalidad inglesa, no sea propiamente de ese lugar, se podría también decir, algún inglés no es europeo. Dale. Bueno. O sea, de que también puede haber ingleses que no sean europeos necesariamente. Vamos a hacer una cosa, para que no se armen estos problemas de dialéctica, ¿sí? Vamos a suponer que cuando estábamos diciendo este inglés es porque nació en Inglaterra, no porque tiene la nacionalidad. Bueno, está bien. ¿Vale? Solo era para ver si también se podía decir de esa manera. Está bien, no, está bien. Está bien que me preguntes y a mí por ahí me da risa porque digo, ¿de qué me querrán decir? Está bien, pero no, está bien que me preguntes. Sí, a veces es difícil interpretar la duda del otro, ¿está bien? Porque si, ¿qué estará pensando que le parece que no? Pero bueno, tal vez es eso, pero no nos ponemos en esas discusiones, sino digamos, bueno, inglés porque nació en Inglaterra, listo, si nació en Inglaterra es europeo. Pero si tuviera la nacionalidad, que no está en discusión esto acá, también sería europeo. Porque si tiene la nacionalidad inglesa, bueno, también va a ser europeo. Porque pertenece al continente, ¿está bien? Pero acá lo importante de este algún es que quiere decir uno de esos, de todos los que yo tengo, agarremos uno y veamos si lo verifica. Y sí, lo va a cumplir. Si todos lo cumplían, uno solo, uno en particular que agarre de ese grupo, lo va a cumplir. Esa es la idea. Como el conjunto que es un conjunto de lo que yo estoy hablando, ¿no? Es como que tomo un ejemplo de un conjunto en ese caso de europeos. Sí, puede ser pensado así. Yo creo que en un momento habíamos dicho, si vive en Trelew, entonces vive en Chubut. Bueno, sería más o menos esa la idea. Todas las personas que viven en Trelew viven en Chubut. Y sí, es cierto. Entonces, alguno que vive en Trelew, y bueno, sí, vive en Chubut. Porque Trelew está incluido en la provincia de Chubut. Bueno, ese del inglés y el europeo es la misma idea, chicos. Bueno, no sé por qué nos vamos en esas discusiones y ya me olvidé que venía. Esto estaba diciendo. Entonces, va a haber unas proposiciones que son las premisas y una sola que es la conclusión. O sea, las proposiciones pueden ser una o varias, que van a ser las premisas, y otra que va a ser la conclusión. Esta conclusión se tiene que poder obtener de estas premisas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va a ser ese camino de pasar de las premisas a la conclusión? Bueno, es un poquito más complejo eso, ¿sí? Pero esa es la idea. Hay premisas, que son cosas que yo sé que son ciertas, y hay una conclusión. ¿Está bien? Es como si tuviera algunas pistas de cosas que ya sé que son ciertas, y bueno, con todas esas pistas resuelvo el crimen, no sé. Resuelvo un problema. ¿Está bien? Como para poner alguna analogía con algo, ¿sí? Bien, ¿y cuándo va a ser válido el razonamiento? Va a ser válido si la conjunción de las premisas implica la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Conjunción quiere decir y, ¿está bien? Que pasen todas juntas. ¿Estamos? Entonces, siempre que todas las premisas sean verdaderas, la conclusión será verdadera. Eso es lo que tengo que lograr. Tener todas las premisas verdaderas, ¿sí? Y dado que todas esas premisas verdaderas, llego a una conclusión que también es verdadera. ¿Está bien? O sea, y además dice implica acá. Acá hay un implica. Estas premisas implican a esta conclusión. Si nosotros tenemos un implica, tenemos P implica Q, ¿está bien? El P implica Q es verdadero si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Si el antecedente fuera verdadero y el consecuente fuera falso, es el único caso que es falso. ¿Está bien? Y si el antecedente es falso, la implicación es falsa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque acá está la palabra implica. Entonces yo tengo, supongamos que hay dos premisas, P1 y P2. La premisa 1 y la premisa 2. Tengo que hacer la conjunción, tengo que hacer P1 y P2. Y eso tiene que implicar a la conclusión, digamos que es Q la conclusión. Entonces acá se me está armando una implicación. P1 y P2 implican a Q. Y acá engancho con todo lo que veníamos trabajando antes, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo, lo que estoy diciendo. Para que me sigan bien el hilo de lo que digo. Entonces yo tengo... Espera. Uy, qué chiquito que me pone esto, no encuentro nada ahora. Acá. Digamos que tengo la premisa. Uy, no me deja. ¿Por qué no? Vamos de nuevo. Lo voy a hacer más fácil. La premisa 1.
Fiki, fuera. Y la premisa 2. No sé por qué puse todo con mayúscula, pero es porque quiero explicar algo. A ver si puedo insertar ni que sea un símbolo, porque con la ecuación no me dejaba. Ahí está. Ok, tengo dos premisas, ¿sí? La premisa 1, la premisa 2 y la conclusión que simbolicé con Q. ¿Está bien? Entonces, tengo que hacer la implicación entre la conjunción de las premisas, que es este I que puse acá, y la conclusión. ¿Está bien? Entonces, el razonamiento va a ser válido si dado que las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Entonces yo decía, si P1 es verdadera y P2 es verdadera, y yo llego a que Q es verdadera, entonces, ¿cómo es la implicación? Bueno, es verdadera también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen lo que estoy diciendo? ¿O estoy hablando yo sola? Sí, profe. Yo y mi alma estoy hablando, ¿no? Sí. Estamos todos. Entonces decía, si estas dos son falsas, esto va a ser verdadero. Pero si esta fuera falsa, la implicación sería falsa. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Hasta ahí voy bien. Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense, yo quiero que pase esto. O sea, tener premisas verdaderas y que de las premisas verdaderas voy a deducir una conclusión que sea verdadera. Y con eso voy a decir que el razonamiento es verdadero. ¿Por qué? Y porque estaba en términos de una implicación. Entonces la implicación va a ser verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para demostrar algo? Vamos a partir de premisas verdaderas y vamos a demostrar que la conclusión también es verdadera. Ah, entonces todo el razonamiento era verdadero. ¿Sí? ¿Tendría sentido que yo acá ponga un falso? No, profe, porque si no la conjunción sería falsa. Pongo los dos o pongo uno. La conjunción sería falsa. ¿Y cómo es la implicación? Y al ser en ese caso sería... Si los dos son falsos, la implicación sería verdadera. Pero en la anterior, donde la premisa 1 era verdadera y la premisa 2 era falsa, hubiera quedado falsa la implicación. No puse el valor de verdad de la conjunción. Ahí. No la puse nunca, sí, perdón. Entonces yo tengo, la premisa 1 es verdadera, la premisa 2 es falsa, la conjunción es falsa. Porque tienen que ser las dos verdaderas para que sea verdadera, si no es falsa. ¿Está bien? Ahora, si el antecedente es falso, que es esto que estoy intentando pintar acá, el antecedente es falso, ¿cómo es la implicación? Falsa. Verdadera. Falsa. Qué susto me voy a dar cuando corrija esos parciales, chicos. La implicación es verdadera. Solo es falsa cuando es verdadera y falsa. Chicos, si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Siempre. ¿Está bien? Sí, perdón. ¿Sí? Dale. Entonces, ¿ahora sí estamos de acuerdo? Igual yo entiendo que se olviden, porque no están todo el día con esta materia, tienen otras también. No es que no lo entienda, ¿eh? Bueno, entonces digo, desde la matemática, ¿me interesará esta situación? ¿Tener un antecedente falso? O sea, partir de premisas que sean falsas, no me interesa. O sea, yo, si quiero demostrar que algo es verdadero, que me sirve como una ley universal para la matemática, no voy a partir de premisas falsas, porque las deducciones que saque puede ser cualquier cosa, puede ser algo verdadero, puede ser falso. Si yo acá pongo falso, esta conclusión es falsa, no borré nada, la implicación sigue siendo verdadera, entonces no tiene sentido. Entonces, nosotros nunca vamos a partir de premisas falsas. Siempre las premisas van a ser verdaderas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Sí, porque la conjunción va a ser verdadera en ese caso. Ahora, ¿qué pasa con la conclusión? La conclusión, para que esto sea verdadero, va a tener que ser verdadera. Porque si la conclusión fuera falsa, la implicación es falsa, entonces mi razonamiento es falso. Entonces, vamos a partir de premisas verdaderas y vamos a obtener conclusiones verdaderas. Y si logramos hacer eso, vamos a decir que todo el razonamiento que hicimos es válido. Es una ley universal, tiene validez universal. ¿Más o menos quedó esa idea? No se les hizo mucho lío con esta parte. No, perfecto, profe. Voy a hacer como un cierre. Un razonamiento va a estar formado por premisas que van a ser verdaderas
Y a partir de esas premisas vamos a obtener una conclusión que también queremos que sea verdadera. Si logramos hacer eso por medio de la demostración, vamos a decir que nuestro razonamiento es válido. ¿Sí? Y con eso vamos a demostrar toda la teoría de la matemática, ¿sí? Toda se hace así. ¿Está bien? Después con distintos métodos, que es lo que vamos a ver después, que son los tipos de demostración. Pero esa es la idea, ¿sí? Que está a la base. Bien. Quería decir algo más, pero ahora ya me olvidé. Bueno, cuando me acuerde lo retomo. No sé qué era. Veamos un ejemplo. Dice, si un ángulo de un triángulo es mayor de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. La suma de los otros dos ángulos no es menor de 90 grados, por lo tanto, un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados. Bueno, esto es un razonamiento donde hay varias proposiciones, ¿sí? Que están dando vuelta acá en este, ¿sí? Fíjense, acá hay una proposición compuesta, ¿sí? Acá hay otra proposición más, también compuesta. Y acá, después de este por lo tanto, hay otra proposición. ¿Sí? La palabra por lo tanto es una palabra clave. Porque acá me dice que esta es la conclusión que estoy sacando. Por lo tanto, infiero esta cosa. Por ende, llego a esta conclusión. ¿Sí? Seguramente en alguna parte ya en geometría ha aparecido esa palabra por lo tanto. ¿Está bien? Creo, no sé, no me acuerdo ahora. Pero puede haber aparecido. ¿Sí? Entonces, esta palabra, esto me está diciendo, estoy llegando a la conclusión de todo este razonamiento que estoy haciendo. Entonces, esta que está acá, la voy a pintar de, no sé, verde, es la conclusión. Es la proposición que es la conclusión. ¿Está bien? Y todo lo que está antes son las proposiciones que conforman las premisas. ¿Está bien? Entonces, tenemos por un lado esta, ¿sí? Si un ángulo de un triángulo es mayor de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. Y después tenemos esta otra. Fíjense que acá se los desglosé a eso. ¿Está bien? Entonces está la premisa 1 que dice, si un ángulo de un triángulo es mayor de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. No estamos preguntando todavía si es verdadera, si no es verdadera. Estoy armando recién el esquema del razonamiento, ¿sí? La premisa 2, la otra, la suma de los otros dos ángulos no es menor de 90 grados. Y finalmente la conclusión, la que está pintada con verde, un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados. ¿Sí? Este es el esquema del razonamiento que tenemos acá. ¿Sí? De esto, ¿sí? Yo puedo pasar a un esquema simbólico. Y acá viene otra vez, entran en juego todas las conectivas, todo lo que veníamos viendo previamente, ¿sí? Porque justamente estas son proposiciones compuestas. Entonces, como son proposiciones compuestas, vamos a hacer uso de las conectivas lógicas para poder simbolizarlas. ¿Está bien? Entonces, para poder simbolizar esto, necesitamos determinar cuáles son las proposiciones simples que están en juego. ¿Está bien? Que en este caso son dos. La proposición simple P, que dice que un ángulo de un triángulo es mayor de 90 grados, y la proposición simple Q, que dice que la suma de los otros dos ángulos es menor de 90 grados. ¿Está bien? Entonces, simbólicamente, la premisa 1 me queda P implica Q. ¿Está bien? Si esto, entonces esto. Es lo que está escrito acá. La segunda premisa es la negación de esto. Perdón, la negación de esto. ¿Está bien? Es un no Q. Y la última, la conclusión, ¿está bien? Un ángulo de un triángulo no es mayor de 90 grados, entonces es la negación, acá hay un no, este no, es la negación de esto. Entonces la conclusión es no P. Entonces, ¿cómo queda el esquema? El esquema queda, a ver si puedo sacar esto. Omitir. Ahí está. El esquema es P implica Q, no Q, por lo tanto no P. ¿Sí? Vamos a poner las premisas ahora de manera simbólica, ¿está bien? Una debajo de otra, y en la conclusión, para denotar que esta es la conclusión, ponemos una línea, ¿sí? Como la línea que ponemos cuando hacemos una suma, por ejemplo, bueno, igual, ¿está bien? O sea, en cada renglón van las premisas, rayita que quiere decir por lo tanto, y viene la conclusión. ¿Está bien? Este esquema es el esquema que le corresponde a este razonamiento. ¿Sí? ¿Demostramos algo acá? No, todavía no, porque tengo que ver cómo se demuestra. ¿Está bien? No es tan simple, no es que yo digo, ay, paso de esto a esto, como recién
todo inglés es europeo. Mira que hasta con eso se nos complicó para entenderlo, mucho más en un caso como este, ¿sí? Entonces, tenemos métodos de cómo vamos a demostrar, ¿sí? Cómo vamos a inferir una cosa de la otra y cómo lo vamos a ir haciendo. Pero por lo pronto lo que yo estoy armando acá es simplemente el esquema que tiene esta demostración, este razonamiento. Y cómo este razonamiento se vincula con todo lo que estábamos trabajando previamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Disculpe. Bueno, entonces, yo creo que hasta acá estamos bien con la teoría, ¿sí? No se pongan felices que no nos vamos todavía. Vamos a ver un poquito, recapitulemos un poco. Razonamiento inductivo, paso de casos particulares a un caso general, ¿sí? O sea, voy viendo varias como regularidades en una situación, de la cual después saco una generalización. ¿Está bien? Entonces paso de muchos ejemplos a uno general. El deductivo es al revés, estaría pasando como de cosas generales a particulares, dicho a grosso modo, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, vamos a considerar que hay una conclusión que se obtiene de unas premisas. Tanto las premisas como la conclusión son proposiciones, como las veníamos trabajando hasta ahora. Y para que el razonamiento sea válido, tiene que ocurrir que la conjunción de las premisas implique la conclusión, que tiene que ver con este jueguito de los valores de verdad que ya también hemos trabajado previamente. Entonces, siempre que todas las premisas sean verdaderas, la conclusión también será verdadera. Esa sería la idea para que el razonamiento sea válido. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos frente a un razonamiento? Bueno, inicialmente, antes de hacer la demostración, lo que vamos a hacer es organizarnos cuáles son las premisas, cuál es la conclusión y qué forma tiene, ¿sí? O sea, qué esquema tiene. Por lo pronto quiero que hagan eso, ¿está bien? Después vamos a ver cómo es esto de las demostraciones. Bueno, más o menos hasta acá. ¿Me siguieron el hilo? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el primero dice, Diego aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de gusanos. Juan aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de hormigas. Carlos aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de picudo de arroz. Camilo aplicó chile disuelto en agua y previno la presencia de mariposas de repollo. Luego, es posible concluir que es probable que el chile actúe como un buen plaguicida natural. Bueno, ¿qué pusieron ahí? Inductivo. 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 ¿No? Inductivo. De muchos casos particulares podemos generalizar algo del chile, ¿está bien? Inductivo, digamos. ¿Sí? Bien. Razonamiento inductivo iría ahí todo completo. Vamos al que sigue. Los abonos proporcionan nutrientes a las plantas. El estiércol es un abono orgánico, por lo tanto el estiércol proporciona elementos nutrientes a las plantas. ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. 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 ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, Ok. sí, profe. Paso al C. Todos los padres jóvenes son más tolerantes con sus hijos que los padres mayores. Juan es un padre joven, luego es más tolerante con su hijo Daniel que Diego con su hijo Juan. ¿Está bien? Deductivo. 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 A ver, todos los padres jóvenes son más tolerantes con su hijo. Juan es un padre joven, luego es más tolerante con su hijo Daniel que Diego con su hijo Juan. Me llama la atención este Diego, que de dónde salió, pero bueno. Diego el abuelo. Claro, pero bueno. Debe ser, no sé. Bien. Pero bueno, de saber que todos los padres jóvenes, tal cosa, podemos deducir algo a partir de ese dato general. ¿Está bien? Entonces es deductivo. ¿Paso el que sigue? Sí, 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 estamos profe. bien. Sí, profe. Sí, profe. Juan es un padre joven y es tolerante con su hijo Daniel. Camilo, ¿qué? ¿Sigue hablando de lo mismo o es otro? No, está bien. Juan es un padre joven y es tolerante con su hijo Daniel. Camilo es un padre joven y es tolerante con su hija Marisol.
Mateo es un padre joven. Esperen, chicos, me parece que esto sigue del anterior. No, es diferente, pero como que están Estamos hablando del mismo alterados. tema. Está bien. Juan es un padre joven y esto, pensé que cuando había escrito algo me había metido la pata y había separado algo, nada más. Juan es un padre joven y es tolerante con su hijo Daniel. Camilo es un padre joven y es tolerante con su hija Marisol. Mateo es un padre joven y es tolerante con su hijo Diego, de donde podemos concluir que todos los padres jóvenes son tolerantes con sus hijos. Ok. ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. En muchos casos concluimos algo. ¿Está bien? Esto parece la vida misma, ¿no? Nosotros sacamos conclusiones así en la vida cotidiana de ese tipo de cosas, ¿no? Sin ningún método científico llegamos a conclusiones de, bueno, ver muchas generalidades, muchas particularidades o muchas regularidades, llegamos a una generalización. Está bien que puede ser cierto o no, pero lo hacemos cotidianamente a eso. Bien, de todos los perros tienen 2 patas. Los animales con 2 patas son carnívoros. Por ende, todos los perros son carnívoros. ¿Deductivo o inductivo? Se les Deductivo. complicó en la vida porque dicen cosas que no son ciertas. Deductivo. Es un análisis deductivo, salvo que hay algo que no tiene sentido, que era justamente lo que yo les decía. Nosotros nunca nos van a interesar este tipo de cosas. Porque es falsa, ¿está bien? No voy a partir. Porque puedo llegar a una conclusión que sea verdadera también, pero no es la idea. ¿Estamos? De igual manera, es deductivo, ¿sí? Por la forma, parto de que todos los perros tienen 2 patas, sería por lo menos, tendría que decir para que sea real. Todos los perros tienen 2 patas, los animales con 2 patas son carnívoros, entonces, bueno, listo. El que cumple esta premisa, ¿sí? Esta premisa cumple esta otra. Entonces, todos los perros son carnívoros. ¿Está bien? Es deductivo. Lo que pasa es que es falso. O sea, es falsa la premisa. No es el tipo de razonamiento con que nosotros vamos a trabajar en matemática. Porque justamente, yo les decía recién, vamos a partir siempre de premisas que sean verdaderas. Porque si no pasan este tipo de cosas, que uno ni siquiera puede decidir qué pasa con eso. ¿Está bien? Bueno, vamos a este que decía Tomás, era que estaba complicado. Si las rectas A y B no son paralelas, se cortan en un punto. Si las rectas A y B se cortan en un punto, no tienen una perpendicular común. Pero las rectas A y B tienen una perpendicular común. Por lo tanto, A y B son paralelas. Bien. Entonces, Inductivo. 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 ¿por qué sería inductivo? A ver. Inductivo es que haya algo que se verifica muchas veces, ¿sí? Una misma cosa. Pero acá no está hablando de la misma cosa siempre. Dice, si las rectas A y B no son paralelas, se cortan en un punto. ¿No? O sea, yo digo, tengo 2 rectas, si no son paralelas, se cortan en un punto. Además, si las rectas A y B se cortan en un punto, no tienen una perpendicular común. ¿Está bien? Ahora estoy hablando de otra cosa, estoy diciendo, bueno, ¿está bien? Si se cortan en un punto, no tiene una perpendicular común. Es otra propiedad. O sea, no estoy diciendo otra vez lo mismo de las paralelas. No me estoy ni siquiera refiriendo a la misma propiedad inicial. ¿Está bien? Pero las rectas A y B tienen una perpendicular común. Bueno, estoy afirmando algo de las rectas A y B, pero no es lo mismo que afirmé inicialmente, cuando dije que las rectas A y B no son paralelas. A ver. ¿Qué es esto? Primero que dice cosas que, bueno, están raras, ¿no? Pero para que sea inductivo, tengo que observar muchas veces lo mismo. O sea, la ocurrencia de algo tiene que ser repetitiva. ¿Sí? Pero eso no pasa en este enunciado. Fíjense, en este está bien claro. Juan es un padre joven y es tolerante. Camilo es un padre joven y es tolerante. Mateo es un padre joven y es tolerante. O sea, todos son distintos sujetos, pero digo la misma cosa. Asevero la misma propiedad. ¿Está bien? No es lo que está pasando en este. Porque no estoy diciendo las rectas A y B no son paralelas, entonces se cortan en un punto. Las rectas C y D no son paralelas, entonces se cortan. ¿Está bien? Estoy hablando de las mismas y estoy dando distintas propiedades. ¿Sí? Este es deductivo. ¿Por qué? Porque hay premisas, esta es una premisa,
esta es otra premisa, y esta es la última premisa. Hay 3 premisas de las cuales voy a sacar, voy a inferir esta conclusión. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe, ahora quedó claro. Nosotros Sí, por profe. lo general vamos a usar esta frase, por lo tanto, este latiguillo, cuando llegamos a una conclusión final. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a deducir esto. ¿Sí? De todas estas premisas, por lo tanto, voy a concluir, voy a sacar esta conclusión. Voy a llegar, voy a arribar a esta conclusión. ¿Está bien? Generalmente lo usamos. Yo por lo menos siempre lo pongo cuando es al final, cuando llego a la conclusión final. ¿Sí? Bueno, ¿quedó aclarado este? Este costó un poquito más. ¿Sí? Los otros eran como más obvios. Ahora, ¿cómo estamos de hora? Tenemos un ratito más. Dice formalizar los siguientes razonamientos. Por lo menos uno quiero que hagamos ahora, ¿sí? Los otros quedan de tarea y uno de estos y los otros quedan de tarea porque en este en particular necesito que vean que hay una tabla, ¿sí? Se las necesito mostrar y ver cómo funciona, ¿está bien? Pero por lo menos tómense un ratito para pensar este, ¿sí? Dice formalizar los siguientes razonamientos. ¿Qué quiere decir? Tienen que armar todo el esquema, ¿sí? O sea, poner premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, todas las premisas que haya, conclusión, determinar las proposiciones simples que están en cada una de las premisas, a las que llaman P, Q, R, D, S, T, escribir las fórmulas y escribir el esquema, ¿sí? O sea, escribir simbólicamente todas las premisas, una abajo de otro, una rayita y la conclusión. Pero eso ya simbólicamente. ¿Se entiende lo que tienen que hacer hasta ahí, chicos? Sí, profe. Como el ejemplo que La teoría. El ejemplo que estaba en la teoría, sí, tal cual así. ¿Está bien? Entonces, dice, si un triángulo ABC es equilátero, entonces tiene 3 lados iguales. Si el triángulo ABC tiene 3 lados iguales, tiene 2 lados iguales. El triángulo ABC es isósceles si 2 de sus lados son iguales. Por lo tanto, si el triángulo ABC es equilátero, entonces es isósceles. Estos razonamientos, los 4, son deductivos, ¿está bien? Por eso les estoy pidiendo que armen el esquema del razonamiento. No lo haría si fuesen inductivos, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá está la palabra clave, por lo tanto, quiere decir que esta es la conclusión y todo lo que está antes de esto son premisas, ¿está bien? Profe. ¿Puede haber más de 2 premisas? Sí, puede haber una sola, pueden ser 2, 3, 4, puede haber varias, ¿está bien? Esto lo voy a copiar y me voy a ir a la pizarra. Bueno, háganlo, les doy 5 minutitos y después hacemos la corrección de todo, ¿sí? Espacio. Si el triángulo ABC es equilátero, entonces tiene 3 lados iguales. Si el triángulo ABC tiene 3 lados iguales, tiene 2 lados iguales. El triángulo ABC es isósceles si 2 de sus lados son iguales. Por lo tanto, si el triángulo ABC es equilátero, entonces es isósceles. Lo escribí bien, lo copié bien. No me permitió copiar y pegar. ¿Está bien escrito, chicos? Sí, profe. Sí, está correcto. Bien. Entonces, hay que, en primera instancia, ¿qué hay que hacer? Distinguir las premisas, ¿no? ¿Llegaron a hacer eso? ¿O no llegaron a hacer nada? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Bien. No sabía cuánto tiempo les había dado. Empecé a escribirlo, no me di cuenta. Entonces, la premisa 1 sería si el triángulo ABC es equilátero, entonces tiene 3 lados iguales. Lo voy a hacer acá mismo porque me lleva un rato escribir todo esto acá. No es muy cómodo, digamos, ¿sí? La premisa 2 es esta. Si el triángulo ABC tiene 3 lados iguales, tiene 2 lados iguales. Y acá tiene que empezar la tercera, ¿sí? Estoy acá en la premisa 3. Y esta es la premisa 3. Y acá empieza la conclusión. La simbolizamos con Q, si quieren. No sé si habíamos puesto algún otro. Este, por lo tanto, no va, obviamente. ¿Estamos? ¿Hasta ahí llegaron, por lo menos? ¿Eso sí? Sí, profe. profe. Sí. Bueno, y ahora hay que simbolizar todo esto. Entonces, necesitamos determinar las proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? ¿El triángulo ABC es equilátero?
Lo tengo que escribir todo porque no me deja copiar y pegar. No, por lo menos no sé cómo se hace. El triángulo ABC es equilátero, esa es una, dale. ¿El triángulo ABC tiene 3 lados iguales? ABC tiene 3 lados iguales, dale. Hasta ahí llegué. Otra era, ¿el triángulo ABC tiene 2 lados iguales? ¿Puede ser? El triángulo ABC tiene 2, ¿me dijiste? 2 lados iguales. Y falta una Y base. otro. Sí, el triángulo ABC es isósceles. Triángulo. Bueno, acá tienen que tener paciencia porque tienen que escribir todo, ¿no? Es isósceles. Bueno. Ok. Hasta ahí con las proposiciones simples. Este me parece que no lo voy a usar todavía, lo voy a dejar un poquito acá como por las dudas. Voy a usar, lo voy a hacer con la tiza, para decirlo de alguna forma, para poder simbolizar, porque con el otro no puedo usar símbolos, ¿está bien? Entonces, esta primera premisa, ¿cómo la simbolizamos? P, entonces, P implica Q. P implica Q. Claro. Como hay un... A ver, hay un... Ay, no puedo escribir acá, ¿o sí? Ah, sí, pensé que no podía. Como hay un sí, estamos frente a una implicación, que en este caso es P implica Q, ¿no? Esto es, si quieren, la premisa 1. P implica Q. Pero no lo voy a hacer, es mucho. No es necesario, total tengo que hacer el esquema. Bueno, después la premisa 2. Si el triángulo ABC tiene 3 lados iguales, tiene 2 lados iguales. Acá hay otra vez un sí. Entonces, ¿cómo sería? Q implica R. Q implica Sí, R. complicado. Eso parece una... No parece una Q, pero es una Q. Q implica R. Estamos bien hasta acá. Tiene 2 lados iguales, es R. Y la premisa 3 dice, el triángulo ABC es isósceles si 2 de sus lados son iguales. Acá el sí... R implica T. A ver, ahí voy. Este no lo había marcado. Acá está el sí. Si acá está el sí, esta... Esperen, yo tengo para hacer esto bien. Esta que está acá, este es el antecedente. Donde está el sí está el antecedente. Está bien, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces me decías, perdón, todos son iguales. Es R, implica... Implica T. R implica T, está perfecto. A esta altura es importante que todos entiendan esto, ¿sí? Y ahora venía el por lo tanto, o sea que es la conclusión, la línea, está bien. P implica T, creo que es. Es P, que es el equilátero, isósceles que esté. P implica T. Perfecto. Y está pasando un helicóptero así como muy cerca, no sé si lo llegan a escuchar. Se escuchan... No sé si lo llegan a escucharlo ustedes. No, profe. ¿Lo capta? Ah, porque se escucha acá cerca. Ok, ahí puse bien el Q. Entonces, tenemos las premisas, la conclusión, todas las proposiciones simples y el esquema de la demostración. Todo eso tienen que hacer en esos ejercicios, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. En ese ejercicio lo tienen que hacer con todos los que siguen. ¿Está bien? Y me gustaría explicarle algo. ¿Tengo tiempo todavía? 5 minutitos les explico algo del ejercicio 3. ¿Está bien? Para que les quede completo y los puedan hacer. Este al final no lo usé. Lo voy a borrar. Ahí había más opciones. Me voy a ir a la que sigue y les voy a pedir a alguien que sea tan amable de dictármelo. ¿Sí? Que me quiera dictar, le voy a agradecer mucho. Dice, No lo tengo más, profe. formúlese ¿Cómo, perdón? formúlese la conclusión correcta. Sí. Para ello, realice un esquema y justifique con la regla de inferencia adecuada. Bien, perfecto. Esa
lo que dice el enunciado. Ahora, por favor, decime el punto A, digamos. Estaríamos haciendo el 3. Dale. Si Julia vota hoy, votará por Armando Amigable. Julia votó hoy. Por lo tanto... Ah, perdón. Julia. Oh, pero que cada vez que toco esto tengo que volver. Si Julia vota hoy, Coma. sí, Votará por Armando Amigable. votará por Armando Amigable. Dale. Julia votó hoy. Para puntos seguidos ahí. Sí, punto seguido. Julia votó hoy. Otro punto. Sí. Dale. Por lo tanto, coma y puntos suspensivos. Ok. Muchísimas gracias. Muy amable. Tenemos este, ¿sí? Entonces hay una premisa, otra premisa y un por lo tanto que hay que completar, que no está. O sea, la conclusión es lo que está faltando acá. ¿Sí? Entonces, tiki tiki. Premisa 1. Esa díganmela ustedes, porque hasta acá tienen que darse cuenta de eso. ¿Cuál es la premisa? Si Julia vota hoy, votará por Armando Amigable. Voy a hacer un poquito de trampa. Tiki, ¿por qué no me deja? Quiero duplicar. Para no escribir todo de nuevo. Lástima que tiene un sistema medio raro, nunca le agarro la mano. Entonces, perdón, me decían, la premisa 1 es esta. P1, 2 puntos. Si Julia vota hoy, votará por Armando Amigable. Esa es la primera premisa, ¿no? Sí. La Profe. premisa 2. ¿Si alguien me quiere preguntar algo? O sí, profe, me dijeron, no sé, no escuché, perdón. Parecemos locos. Me dijeron, sí, profe, ¿yo qué? Bien, y la premisa 2, Julia votó hoy. Y lo que nos falta es el Q, la conclusión. Esta no sabe. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, esperen que voy a hacer más trampa todavía. Ahora tengo que escribir las proposiciones simples que componen esto, ¿no? Editar. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Bueno, digamos P sería, ¿qué cosa? Julia vota hoy. Hoy, hasta acá llegamos. Q, Julia votará por Armando Amigable. dale. Y ya está, no hay más, ¿no? P y Q. ¿Estamos? Sí, El profe. arte de copiar y pegar. Sí, sí. Entonces, hagamos el esquema. Este lo tengo que hacer a mano porque no puedo con los símbolos. ¿Cómo me va a quedar? Primera premisa, ¿cómo sería? P implica Q. P implica Q. P implica Q. Segunda premisa, Q. Conclusión, no se sabe. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Es lo mismo que hicimos en el anterior. El tema es de dónde sacamos la conclusión ahora. Bueno, ustedes tienen en la clase una tabla de reglas de inferencia, ¿sí? Denme un minuto que la comparto ahora la tabla, ¿sí? Y después sigo con esto. Esta tabla la tienen en la clase, ¿sí? Está puesto con con la teoría y la guía de ejercicio, está todo ahí. Bueno, estas son todos ejemplos de razonamientos que son válidos, son todos ejemplos de razonamientos válidos, ¿está bien? Y inicialmente tenemos unas reglas básicas, ¿está bien? Que son de introducción y de eliminación, ¿está bien? Que sabemos que se pueden aplicar y son válidas, ¿sí? Los símbolos que se usan acá, que son el A y el B, son letras mayúsculas y están representando o a una proposición simple o a una proposición compuesta. ¿Está bien? No quiere decir que esto sea lo equivalente a un P o a un Q. Puede ser el caso o puede ser que sea una fórmula. Por ejemplo, P implica Q que hay acá en este A. ¿Está bien? Nosotros no vamos a trabajar en profundidad con esto, pero sí por lo menos con alguno. Por ejemplo, yo tengo A implica B y A como premisas, entonces voy a deducir B. Entonces voy a sacar como conclusión de B. Esta regla, ¿sí? Es una regla que
que se puede probar que es válida y se llama regla de eliminación de la implicación o del implicador. ¿Está bien? O sea, si yo tengo como premisa que A implica B y tengo A, puedo deducir B. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que tengo dos premisas donde la primera es A implica B, esto es verdadero, y la segunda es que A es verdadero. Entonces, recuerden que habíamos dicho, las premisas siempre van a ser verdaderas, si no, no tiene sentido. Entonces, yo ya sé que A es verdadero, y además sé que A implica B es verdadero. Si esta implicación es verdadera, y ya sé que el A es verdadero, el B no puede ser falso. O sea, el único valor de verdad posible para B es verdadero. Porque si una implicación es verdadera y el antecedente es verdadero, al consecuente no le queda otra cosa que ser verdadero. Entonces, sabiendo que A implica B es verdadero y que A es verdadero, yo puedo deducir que B es verdadero. O sea, puedo deducir esta conclusión. La obtengo de las premisas. Eso es lo que yo decía antes en la definición del razonamiento deductivo. O sea, hay una conclusión que la voy a obtener de las premisas. ¿Cómo? Bueno, voy a sacar la conjunción de las premisas como algo verdadero y voy a deducir o voy a inferir esa conclusión. ¿Está bien? En este se ve muy claramente. Este es un esquema que es válido. Acá hay otro, por ejemplo. Si yo sé que A es verdadero y sé que B es verdadero, porque está en las premisas, puedo concluir que A y B es verdadero. Bueno, ¿por qué? Porque la conjunción es verdadera si sus dos componentes son verdaderos. Y si yo tengo de antemano que los dos son verdaderos, la conjunción es verdadera. ¿Me siguen más o menos el hilo de lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Esta es un poco más confusa, ahora ya la voy a explicar, me la salté porque la voy a dejar más para el último. Esta, por ejemplo, sabemos que A y B es verdadero. Bueno, una conjunción es verdadera si los dos son verdaderos, entonces podría deducir A o podría deducir B. ¿Está bien? Si yo sé que la conjunción es verdadera, cada uno es verdadero, puedo inferir, puedo deducir, puedo obtener cualquiera de sus componentes. Esta es al revés, esta es introducción de la disyunción. Si yo sé que A es verdadero, podría inferir A o B. Total, en un O, en una disyunción, basta con que uno sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. ¿Está bien? Y alguno más simple, por ejemplo, no A es A. Este ya lo hemos usado en alguna parte, ¿sí? Lo hemos charlado. ¿Está bien? Bueno, acá está la regla que me dice, sí, esto es válido, es cierto. Y de hecho más abajo está al revés. Esperen, ya les voy a mostrar todas, pero que A es lo mismo que no A. ¿Está bien? Fíjense que esto es desde arriba hacia abajo. Esto que está acá abajo lo deduje de lo que dice arriba. No es al revés. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenemos las dos. De A puedo deducir no A, pero también por la que decía recién, que está por acá, de no A puedo deducir A. ¿Sí? Porque no era como sí. ¿Está bien? Bueno, y después hay algunas más como complejas. Por ejemplo, esta. Voy a partir de A y voy a hacer varias cosas hasta llegar a B y de ahí voy a deducir que A implica B. O sea, voy a tener como premisa que A es verdadero, voy a ir deduciendo hasta llegar a que B es verdadero, o la voy a tener una premisa y voy a poder deducir que A implica B. ¿Está bien? Esta se apega a la demostración directa, ¿sí? Donde de una premisa verdadera llego a otra premisa verdadera, a otra conclusión verdadera en realidad. ¿Está bien? Acá ven que hay unos puntos suspensivos, no se sabe bien qué hay ahí. Está como, puede haber cualquier cosa acá adentro, de manera tal que yo desde A llegué hasta B, ¿sí? De alguna forma, no importa cómo. Está bien, por lo menos por ahora no importa cómo. Obviamente acá adentro uso reglas de la lógica, pero partiendo de A llego hasta B. Esta marquita que está acá, como un corchete, indica eso, que desde A llego hasta B, y como conclusión saco que A implica B. Que las dos estén sobre la línea, que estén acá, implica que las dos sean verdaderas. Entonces, si A es verdadero y B es verdadero, la implicación es verdadera. Bueno, eso es un esquema un poquito más complejo. Este es muchísimo más complejo. Tengo A o B, entonces supongo A y deduzco C, supongo B y deduzco C, y de esta conclusión saco a C. ¿Sí? Esto es un poquito más complejo. Este es otro que vamos a usar como una demostración indirecta. ¿Está bien? Supongo A, ¿sí? Cuando tiene esto es porque estoy suponiendo ya, ¿sí? No es una premisa que tengo dada, es una suposición que hago. Supongo A, llego a una contradicción, o sea, llego B y no B. ¿Se acuerdan que esto es una contradicción clásica? B y no B. Esto siempre es falso.
¿Está bien? Entonces, como llegué a algo falso, voy a deducir que este A no era verdadero, por ende el que es verdadero es no A. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a charlar más la próxima clase. Bueno, esas son como las básicas. Y después las derivadas de esas son un montón. Fíjense que en estas hay 2 renglones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en este caso puedo ir de acá abajo para arriba, como de abajo para arriba, perdón. De arriba para abajo, como de abajo para arriba. No sé qué dije. Ya estoy cansada de tanto hablar hoy. Entonces, yo de A y B puedo deducir B y A, o de B y A puedo deducir A y B. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la conjunción es conmutativa. Está bien, estamos poniendo la propiedad conmutativa a la conjunción. Lo mismo pasa con la disyunción, después hay unas propiedades asociativas, cómo puedo asociar, cómo puedo distribuir. ¿Está bien? Esto se usa mucho, a veces tengo A y A, me quedo con A solo, porque para que haya, pero a lo mejor de A puedo usar A y A, en algunas cosas hacen falta, este tipo de cosas. Después tenemos el de absorción, son propiedades que no sé si vamos a llegar a usar con ustedes, ¿está bien? Esta es la contrarrecíproca, A implica B, no B implica no A, esta ya la vimos. La contrarrecíproca, ¿se acuerdan? Sí. La implicación podríamos armar 3, la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca. La contrarrecíproca era equivalente a la recíproca. Bueno, acá está puesto de forma simbólica, ¿está bien? Y después tenemos esta, por ejemplo, el modus, se llama modus tollens, esta, que si tengo A implica B y tengo no B, puedo deducir no A. O sea, es muy parecida a la primera, donde se me fue acá. Esta se llama modus ponens, no está puesto el nombre acá, pero se llama modus ponens. Hay una implicación y está el antecedente, deduzco el consecuente, mientras que en esta otra, en la modus tollens, hay una implicación, tengo la negación del consecuente y deduzco la negación del antecedente. ¿Está bien? Bueno, son reglas que son válidas. Y hay un montón, ¿sí? Una sola me voy a detener un segundito más, son un montón, no sé cuántas más llegaré a usar este año, pero, por ejemplo, acá, a ver dónde estaría esta. No. Bueno, está escrito un poquito raro. No, esta es. La de Morgan. Esto lo quería mostrar. En algún momento, ¿sí? Me parece que charlamos de esto. De que no A o B era no A y no B. Me parece que ya pasamos por esta situación. En uno de los ejercicios de la guía, no me acuerdo cuál ahora, pero en uno habíamos hecho eso y lo usamos. Sí. Bueno, acá están. Yo dije, no sabía si íbamos a llegar a ver esto o no, ¿sí? Que no era que yo me lo estaba inventando, y se lo estaba diciendo en su momento, les dije, bueno, créanme que es cierto, ¿está bien? Bueno, acá está la regla. Es una regla, se llama leyes de Morgan. ¿Está bien? Después a de Morgan lo vamos a seguir usando en la teoría de conjuntos, ¿está bien? Donde acá está probado, se podría probar que la negación de la disyunción es la conjunción de cada uno de ellos negados, y lo mismo, la negación de la conjunción es la disyunción de cada una de las proposiciones negadas, ¿sí? Y después hay otra que usamos, pero que en realidad no está igual, porque nosotros el no, en vez de tenerlo acá, lo poníamos acá arriba. Decíamos que no A implica B es equivalente a A y no B. Sale de esta regla, se deduce de esta regla, ¿sí? También lo usamos a eso. La negación de la implicación es A y no B. ¿Está bien? Es simplemente negando ambos. Se puede hacer con más pasos, digamos, pero es este. Bueno, son un montón. ¿Qué quiero que hagan de esto a todo esto? ¿Por qué me vine acá? Les dije 5 minutos y como 20 minutos estoy hablando. 1000 disculpas. Ya termino. Es buscar algún esquema, ¿sí? Que se le parezca a lo que tenemos. ¿Está bien? Que en realidad el esquema, esperen que yo voy a mirar un segundito, era P implica Q, la primera premisa, y Q, la segunda premisa. Entonces, el esquema es este. Tengo una implicación y tengo el antecedente. ¿Sí? Q era, perdón, o P. Ay, me parece que es Q. Entonces la conclusión que sería P. ¿No había ningún no dando vuelta por ahí? Para que me quede... No había ningún no. Para que se me apegue a esto, porque si no, no puedo ni con uno ni con otro. ¿Se entiende? A ver. Profe, yo le iba a preguntar, que me quedé pensando, que habíamos hecho la... Profe, la segunda premisa es
Es Julia P. votó hoy, que es lo mismo que aparece en la primer premisa, pero con la... porque es con la P acá, indicación. tengo un error en Claro. la pizarra. Ahí está. Sí, ahí lo corrijo. Está bien. Es P. Claro, pero si no digo, o me comí un no, o hay algo mal. Sí, ahora lo corrijo, discúlpenme. Me dicen dicho y nomás, ¿sí? No me di cuenta. Entonces, fíjense, nosotros tenemos ahora en la pizarra P implica Q, P. Entonces, ¿qué vamos a deducir? Vamos a deducir Q. Es este esquema. ¿Está bien? Estamos ahí. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a la pizarra. Denme un segundo. Sí, ahí apareció. Sí, corrijamos esto entonces. Acá era P, chicos. Era P, claro. Me reconfundí. Ustedes díganme si me confundí, puede pasar. Estamos poniendo prueba, profe. A ver si estás despierta. Ya no estoy despierta ahora, chicos, no, me están pidiendo mucho. Tengo un dolor de cabeza, están pidiendo mucho de mí esta hora. Estoy súper cansada, me siento medio afiebrada, hace de ayer que estoy como en un estado medio raro. Bueno, era P, discúlpenme, me confundí, ¿sí? Pero díganme cuando me equivoco. Puede pasar, puede fallar, dijo Tusa. Bueno, y entonces decía, esto se apega a este esquema. Este esquema con A y B es general, ¿está bien? A y entonces se deduce B, ¿está bien? Era lo que explicaba recién. Yo acá ¿qué sé? Sé que el P es verdadero y que P implica Q es verdadero. O sea, P implica Q es verdadero y además este es verdadero. El Q tiene que ser verdadero. Entonces, conclusión que vamos a sacar acá, Q. ¿Está bien? En la tabla, ay, no me digas que la cerré a la tabla. La cerré sin querer. Bueno, en la tabla dice cómo se llama esta fórmula. Hay unos símbolos, ¿está bien? Que sin querer la cerré. La dejé de compartir, pero la cerré directamente. Pueden poner al lado cuál es. ¿Cómo es? Modus ponens. Sí, pero en la tabla dice modus ponens, en la que les compartí. MP dice, profe. Dice, pensé que no decía. Entonces ponemos acá Está entre paréntesis MP. MP. Pensé Escrito que en no decía. rojo. Bueno, ponen al lado, si quieren, la regla que usaron para llegar a esta conclusión. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo arribamos a esas conclusiones? No es cualquier cosa, ¿está bien? No es que, obtuve esto, lo deduje. No no es una deducción así como natural. Sale de alguna parte, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, y así como hicimos con este, tienen que hacer con el B, el C y el D, creo que es, o el E, no sé cuántos son. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe, genial, profe. Claro. Bueno, espérenme un segundo, que voy a cortar esto.